Hay ciertos lugares donde el velo entre nuestro plano mortal y el más allá parece ser más fino que el papel, donde los locales aprenden a convivir con los espíritus residentes. Y las apariciones de una era pasada se consideran constantes, esporádicas, tan firmes como los antiguos edificios que habitan. Por ejemplo, la infame Torre de Londres, donde parece que 1000 años de angustia se han quemado en las mismas piedras. Se dice que está habitado por un conjunto de espíritus nobles. Desde el par de príncipes Plantagenet que desaparecieron bajo la protección del rey Ricardo III, hasta el espectro decapitado de Ana Bolena, la desafortunada reina Tudor. En Savannah, Georgia, donde oscuros ecos de guerra, epidemia, piratería y vudú parecen permear el ambiente, figuras sombrías de otra era son vistas paseando por plazas históricas o demorándose en posadas con historia, veces posando sus fríos dedos en los brazos de los transeúntes en desesperadas demandas de reconocimiento. Canadá tiene zonas reportadas de actividad paranormal. Algunos dicen que el más activo es el encantador pueblo de Niagara-on-the-Lake, el lago Ontario, un asentamiento histórico situado en la tranquila punta sur de la Herradura Dorada, donde el río Niágara se encuentra con el lago Ontario, justo al oeste de la frontera de Nueva York. En el extremo oeste del pueblo, con su epicentro en la intersección de la calle King y la calle Queen, hay una zona de aproximadamente 5 cuadras. Por cada 3. El cuarto edificio parece tener su Historia propio de un fantasma no residente. Historias de amor, sacrificio, triunfo y tragedia. Estos cuentos populares nos transportan a algunos de los periodos más turbulentos de la historia de Canadá. Acompáñame mientras exploro las ubicaciones más embrujadas en Niagara-on-the-Lake, la ciudad más embrujada de Canadá. Muchas de las mejores historias de fantasmas de Niagara-on-the-Lake ocurren durante la guerra de 1812, un pequeño pero impactante conflicto militar luchado entre el Canadá británico y Estados Unidos. Para apreciar estas historias, se requiere cierto contexto histórico. La guerra de 1812 comenzó en medio de las guerras napoleónicas, tras la desastrosa invasión de Rusia por parte del emperador francés. Desde su entrada en ese conflicto en 1803, la Marina Real Británica había abordado barcos mercantes estadounidenses en el Atlántico e impresionado a cualquier desertor nacido en Gran Bretaña que encontraran a bordo para servir, una práctica que muchos estadounidenses consideraban un insulto a su honor nacional. En 1807, en respuesta al embargo comercial de Napoleón sobre Gran Bretaña, el Consejo Privado del rey Jorge III decretó que todos los barcos mercantes estadounidenses con destino a Europa deben hacer su primera parada en puertos ingleses para que puedan ser inspeccionados en busca de suministros militares, que podrían terminar en manos francesas. Otro percibido ataque a la soberanía estadounidense. Un tercer acto de agresión británica contra Estados Unidos fueron sus propuestas de paz a la Confederación de Tecumseh, una alianza improbable de algonquinos, iroqueses y franceses, y naciones sioux en la región de los Grandes Lagos, que esperan tallar una nación panindia soberana del territorio estadounidense. Indignados por estas indignidades, un puñado de jóvenes congresistas estadounidenses beligerantes, conocidos como halcones de guerra, convencieron a sus colegas para declarar la guerra a Gran Bretaña, una acción que podría permitir a su nación, en ciernes, alcanzar su antiguo objetivo de anexar Canadá. Así, el 18 de junio de ese año fatídico, comenzó la guerra de 1812. La primera acción bélica de los estadounidenses fue mover tropas y equipamiento hacia el fuerte Detroit, preparándose para invadir la provincia británica de Alto Canadá, lo que abarca gran parte de la actual provincia de Ontario. Con la esperanza de frustrar la invasión antes de que tuviera lugar, un audaz comandante británico, el mayor general Isaac Brock, hizo una alianza con el gran jefe Shawnee Tecumseh, líder de la mencionada Confederación India, quien había estado en guerra con el ejército de los Estados Unidos por más de un año. Mediante el uso de inteligencia falsa y tácticas ilusorias, Brock y Tecumseh engañaron a la mucho mayor fuerza estadounidense en el fuerte Detroit, haciéndoles creer que eran una fuerza de combate mucho más innumerable y formidable de lo que la realidad dictaba. El 16 de agosto de 1812, después de soportar un breve bombardeo de artillería administrado por los asediadores de los casacas rojas, el general de brigada estadounidense, William Hall, se rindió en el fuerte Detroit a los británicos, ansioso por evitar lo que temía sería una masacre india. Esta impresionante victoria le valió a Brock un título de caballero y el apodo de héroe de Canadá. Sin desanimarse por esta primera derrota, los estadounidenses reunieron tropas en las costas occidentales del río Niagara en preparación para una segunda invasión de Canadá. Habiendo recibido inteligencia de este ataque inminente, Sir Isaac Brock se trasladó desde el pueblo de Amherstburg, cerca de la unión del lago Erie y el río Detroit, hasta el fuerte George, un complejo militar amurallado ubicado en la desembocadura del río Niágara. Justo al este de esta instalación estaba el pueblo de Newark, anteriormente la capital de Alto Canadá,
y actualmente Niagara on the Lake. Brock no era ajeno a Fuerte George, habiendo hecho su primera visita allí en 1804 como teniente coronel con el propósito de sofocar una conspiración amotinada. Se dice que el oficial también conocía íntimamente la vecina Newark, a la que frecuentaba cuando el deber lo permitía. Allí se dice que desarrolló una relación amorosa con Sophia Shaw, la hija del mayor general Aeneas Shaw, un oficial de la milicia de Alto Canadá. Sofía, en ese momento, vivía con su hermana, Isabella, en una mansión en Newark. Isabella se casó con el oficial de milicia, capitán John Powell, quien construyó su imponente hogar a poca distancia del cuartel en 1809. Siempre que las obligaciones de Brock le permitían algo de descanso y recreación en la zona de Fort George, la casa de la familia Powell era el lugar de muchos encuentros felices. Tras un respetable cortejo, el mayor general de 42 años le propuso matrimonio a la damisela de 19 y los dos se comprometieron. En una versión de la historia, sin el consentimiento de Eneas. En las primeras horas de la mañana del 13 de octubre de 1812, Isaac Brock despertó en sus cuarteles en Fuerte George por el trueno de cañones distantes que venían del sur. Se puso su uniforme de campo, complementándolo con la banda roja que Tecumseh le había regalado como señal de amistad, y ordenó a un destacamento investigar la algarabía. No contento con esperar el informe del destacamento, el general montó su caballo y cabalgó hacia el sur para evaluar la situación por sí mismo. Se cuenta que, antes de su partida, Brock hizo una visita rápida a la casa del capitán Powell para ver a su amada Sofía. Mientras él estaba montado en el caballo, su prometida le servía una taza de té con jarabe y le daba una cariñosa despedida, jurándole regresar a ella una vez que los asuntos del día estuvieran completos. Sin más preámbulos, el general galopó hacia los sonidos de la batalla. Brock aprendió rápidamente que un ejército americano, casi 3 veces el tamaño de su fuerza de defensa canadiense, de 1,300 hombres, cruzaba el río Niagara en botes de remos. Al poder de los británicos en lo alto de Queenston Heights, un descarte estratégicamente importante que dominaba el río, había desatado un bombardeo devastador sobre los invasores yanquis, causando graves bajas. A pesar de esta fuerte resistencia, la primera ola de tropas estadounidenses había alcanzado la orilla occidental. Desde un peligroso sendero en el acantilado, lograron capturar las alturas. Brock envió palabra al Fuerte George para que enviaran tantos refuerzos como fuera posible. En vez de esperar a que lleguen refuerzos. El general mayor, cuya carrera militar... Hasta ahora, Greer se había distinguido por su inclinación a la agresión rápida y sorprendente. Decidió recuperar Queenston Heights de inmediato. El comandante desmontó, sacó su sable y avanzó. 2 compañías de milicia y regulares británicos en un cargo improvisado cuesta arriba. Con una estatura de 1.93 metros y vestido con toda su indumentaria militar, Brock lucía imponente mientras lideraba el ataque al frente de sus tropas. También presentó un objetivo grande y llamativo a los infantes de marina estadounidenses, que se habían atrincherado detrás de árboles y cañones clavados en la colina de arriba. Deben ser rociados y sellados. Durante el ascenso, un francotirador estadounidense salió de su escondite y disparó una bala doble en el pecho de Brock. El héroe celebrado de Canadá murió casi instantáneamente. El primer intento británico de recuperar las alturas de Queenston fue repelido por los estadounidenses. A medida que llegaban refuerzos desde el Fuerte George, un grupo de valientes Mohawk, aliados con los británicos, realizó un asalto estilo guerrilla en el promontorio, gritando gritos de guerra mientras disparaban tiros al azar a los yanquis desde el escondite en los arbustos. Aunque fue un combate sin derramamiento de sangre, resultó ser un golpe devastador para los estadounidenses, desmoralizando completamente a los soldados que aún no habían cruzado el Niágara. En una notable repetición de la guerra psicológica que Brock y Tecumseh ganaron el asedio de Detroit, los escalofriantes gritos de batalla de los guerreros resonaron a través del río, helando la sangre de los milicianos estadounidenses que se encontraban en la orilla oriental. Desafiando las órdenes del general, los estadounidenses se negaron a entrar en los botes. El pánico comenzó a apoderarse de las tropas estadounidenses, justo cuando llegaban refuerzos desde el Fuerte George. En cuestión de horas, los británicos habían recuperado el control total de las costas occidentales de Niagara, logrando otra victoria improbable contra una fuerza americana mucho mayor. Se dice que después de la batalla, una afligida Sophia Shaw, privada de su valiente prometido, cayó en una profunda desolación. Pasó el resto de sus días como reclusa en casa del capitán Powell, sin casarse. Hoy en día, la casa Powell es un encantador bed and breakfast llamado Rockamore Manor. Su nombre hace referencia al romance que alguna vez floreció bajo su techo y que quizás aún prospere allí hoy. Jaeger y un nos, y que fiel a su promesa,
El espíritu de Isaac Brock regresó al señorío después de la batalla de Queenston Heights para reunirse con el de Sofía en su propia partida terrenal. Se dice que Sofía hace saber su presencia a los invitados, cantando cerca de la parte superior de las escaleras, abriendo y cerrando puertas por la noche, y materializándose cerca de su armario favorito. Un hombre que se hospedó en la antigua habitación de Sofía. Ella informó que se despertó en medio de la noche para ver el espectro de una dama del siglo XIX parada al pie de su cama, reprendiéndola con una mirada de desaprobación. Y, de vez en cuando, se dice que una visión brumosa de un oficial del ejército, con abrigo rojo, y una dama georgiana, agarrados del brazo, aparece en un jardín de rosas, antes de desaparecer en el aire. La guerra continuó después de la batalla de Queenston Heights. El resto de su primer año se caracterizó por una tercera invasión estadounidense fallida en Montreal y una serie de inesperadas victorias navales estadounidenses en alta mar. A principios de 1813, la milicia británica y canadiense se adentraba en los bosques del territorio de Michigan y junto a la trenza de Tecumseh libró una campaña despiadada contra los estadounidenses. El 27 de abril de 1813, 14 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos, construidos apresuradamente en Sackett's Harbor, Nueva York, descendieron sobre el actual Toronto, en Oresteo, con la ciudad de York. Esta capital del Alto Canadá se ubicaba en las costas noroeste del lago Ontario, a unos 48 kilómetros al noroeste de Newark. Una fuerza de desembarco de 1.700 soldados regulares del ejército estadounidense superó rápidamente el destacamento de 600 hombres de la ciudad. Durante la retirada, los guardias rojos en la pólvora de Fuerte York escena, matando a varias docenas de soldados estadounidenses y al general estadounidense Zebulon Pike. En represalia, los quema gran Yankees parte de la ciudad hasta los cimientos. Después de reorganizarnos en Fuerte Niagara, la base militar estadounidense ubicada al otro lado del río Niagara desde Newark, los estadounidenses lanzaron un asalto al Fuerte George el 25 de mayo de 1813. Durante 2 días, los buques de guerra estadounidenses anclados en el río Niagara lanzaron un bombardeo de cañones sobre el Fuerte George, azotando sus bastiones con disparos calientes sin piedad. Mientras el humo se disipaba en la mañana del 27 de mayo, 4.000 soldados estadounidenses desembarcaron en las costas del lago Ontario hacia el noroeste, usando metralla para abrumar a los soldados británicos que los cargaban con bayonetas en la playa. Los Yankees avanzaron sobre el Fuerte George. Incapaces de resistir el asalto, los defensores británicos se dieron a la fuga hacia los altos de Burlington, en el extremo más occidental del lago Ontario. Esto permitió a los estadounidenses capturar el fuerte, ahora poco más que una ruina humeante, con pocas bajas. Considerando el torbellino de emociones que se agitaba dentro de las paredes del Fuerte George en la primavera de 1813, quizás no sea sorprendente que este relicario histórico sea el escenario de varios escalofriantes cuentos de fantasmas. Muchas de estas historias fueron documentadas por Kyle Upton, fundador de los recorridos fantasmales de Niagara. Desde 1994, Upton y sus empleados, que llevan linternas y sombreros de copa, han guiado a buscadores de fantasmas en tours nocturnos por el viejo fuerte, el cual fue reconstruido en los años 30 por la Comisión de Parques de Niagara. Sus experiencias sobrenaturales los llevaron a concluir que Fort George alberga varios espíritus inquietos que Abney describió en los volúmenes 1 y 2 de su libro. El libro, Los fantasmas de Niagara en Fuerte Jorge, publicado en 1999 y 2004, respectivamente. Los libros de Upton son difíciles de encontrar. Afortunadamente, algunas de las historias que registró fueron narradas en el libro de 2009 de María da Silva y Andrew Hines, Fantasmas de Niagara en el lago, y la publicación de Terry Boyles de 2015, Ontario Encantado 4. Intruders con Converse Fantasmales, Apparitions y Spiritus, según Hines y de Silva. Uno de los 4 inspectores de ley destinados a rondar el Fuerte George es un centinela al que, según la leyenda, se le congeló hasta la muerte, mientras estaba de guardia en el invierno de 1811, cometiendo el fatal error de confundir su somnolencia inducida por hipotermia con un sueño genuino, que podría solucionarse con una breve siesta no autorizada. De vez en cuando, algunos dicen que el fantasma de este desafortunado soldado puede verse cumpliendo con su deber, paseando por esta caseta de entrada donde perdió la vida, su mosquete colgado sobre un hombro. A menudo, De Silva y Hind escribieron que solo su torso superior estaba presente, sus piernas desaparecían en el parapeto. Curiosamente, este detalle agrega autenticidad a los avistamientos, ya que pocos sabrían que el bastión en realidad está a unos 90 centímetros más alto que en 1811. Se han avistado otras apariciones militares a lo largo del fuerte. En el túnel subterráneo curvo, que conecta el polvorín con una estructura exterior del fuerte, llamada la casamata octogonal, los turistas han encontrado figuras sombrías con sombreros bicornio o shaco, cuyas botas se pueden escuchar en el suelo terroso compacto.
Por las noches, los empleados del fuerte han notado hombres solemnes en silueta, observándolos desde las ventanas de las casamatas 1 y 2, las cuales se encuentran una al lado de la otra en la fase noreste del fuerte. En los cuarteles de los oficiales, en el centro del fuerte, los muebles y la vajilla son reorganizados por manos invisibles. Y eran en la tienda del río. Un edificio de un solo piso, que una vez sirvió como cocina y hospicio. A veces se pueden oír pasos en el inexistente segundo piso que existía en los mejores momentos del fuerte. El fantasma más famoso del fuerte es una niña fantasmal, a la que han nombrado Sarah Ann. Se sospecha que el espíritu de la hija de un oficial que vivió en el fuerte George a principios del siglo XIX. Este espectro infantil se dice que juega bromas a los turistas desprevenidos, riendo bajito para sí misma desde varios escondites, como debajo de la cama de un oficial o detrás de un mueble, lo que, tras una inspección posterior, resultó estar vacío. Aquellos que han visto apariciones de este fantasma, quizás después de haber sentido que pequeñas manos traviesas tiraban de su ropa, la han descrito como una niña descalza con cabello rubio y rizado, vestida con un camisón blanco. Otra historia de fantasmas relacionada con la batalla de Fort George se sitúa en una encantadora taberna al estilo inglés llamada Old Angel Inn, ubicado cerca de la intersección de las calles Queen y Regent, en Niagara-on-the-Lake. Inicialmente llamado la Casa de la Carroza Armoniosa, este establecimiento histórico ha servido a locales y viajeros por igual desde su construcción en 1789, en ese día fatídico de la primavera de 1813, mientras las tropas británicas se retiraban hacia el este por las orillas del lago Ontario. La leyenda cuenta que el capitán Colin Swayze, un oficial de la milicia del Alto Canadá, se separó de sus tropas para visitar la casa del entrenador Armonioso, donde había estado alojado en los últimos meses. El oficial esperaba despedirse de una cierta camarera de la que se había enamorado. La pareja desafortunada disfrutó de unos momentos tiernos juntos, pero antes de que el oficial pudiera escapar para unirse a su regimiento, los soldados americanos tomaron la posada por sorpresa. Un capitán Swayze, en pánico, siguiendo el consejo de la mesera, huyó al sótano y se escondió dentro de un barril. En un esfuerzo por arrancar a los desertores británicos, los infantes de marina estadounidenses registraron cada rincón de la taberna. En el sótano, clavaron las bayonetas, sujetas a los extremos de sus mosquetes, en sacos de arpillera, recovecos oscuros y otros posibles escondites. Un soldado quitó la tapa del barril en el que el capitán Swayze se escondía y clavó su bayoneta en el oficial enamorado. Gollum y Swayze sucumben rápidamente a su herida. Una vieja leyenda, que el diario de un miliciano estadounidense indica que podría remontarse al otoño de 1813. Se dice que el fantasma de Colin Swayze nunca abandonó el sótano y sigue rondando el viejo mesón del Ángel hasta el día de hoy. Los huéspedes que se alojan en la habitación del coronel han reportado escuchar ruidos extraños durante la noche. A veces, el personal del hotel encuentra los muebles misteriosamente reorganizados al abrir el comedor por la mañana. Un huésped aseguró haber visto el rostro del antiguo capitán en el espejo del baño de damas. Aunque las travesuras del oficial pueden asustar a los huéspedes de vez en cuando, la leyenda local dice que su espíritu es inofensivo y permanecerá así mientras los colores británicos ondeen sobre el viejo mesón del Ángel. Para mantener contento al espíritu residente, los numerosos gerentes del hotel han mantenido la tradición de izar la bandera del Reino Unido en la puerta de entrada del establecimiento. Durante mi propia visita al antiguo mesón del Ángel en noviembre de 2023, una de las actuales copropietarias, una encantadora señora llamada Kelly, me sirvió un plato del mejor pescado con papas fritas que he probado, proveniente de la cocina al estilo inglés del pub. Cuéntame algunas de las cosas extrañas que ella y sus empleados han experimentado en el edificio histórico. En una ocasión, mientras charlaba en el bar con uno de sus compañeros de trabajo, un camarero hizo una referencia casual al té. Al hacerlo, una pequeña tetera metálica saltó del gancho de la pared en el que colgaba y cayó al suelo con estrépito. Un incidente similar ocurrió cuando el chef del pub se quemó en la cocina. Tan pronto como lo hizo, un botiquín de primeros auxilios voló del estante para aterrizar a sus pies de manera útil. Otro objeto inanimado, puesto en movimiento por manos invisibles, fue un viejo libro que reposaba en un estante alto en una habitación a la derecha de la entrada principal de la posada. En presencia de Kelly y otros miembros del personal, el libro cayó al suelo inexplicablemente. Se abrió por sí solo y pasó rápidamente sus propias páginas, todo en ausencia de viento. De todas las ocurrencias extrañas que tuvieron lugar en el antiguo mesón del Ángel durante el mandato de Kelly, el más extraño, con diferencia, ocurrió en el apogeo de la pandemia de COVID-19, cuando el pub fue cerrado siguiendo los mandatos federales.
En la noche del 5 de septiembre de 2020, a las 2:22 de la madrugada, Kelly recibió una notificación en su teléfono avisándole que la cámara de sensor de movimiento montada sobre el bar, que se había instalado con fines de seguridad, había captado movimiento inesperado durante la noche. Cuando revisó el banco de imágenes de la cámara, quedó asombrada al encontrar una foto de una figura blanca translúcida de pie en la barra. La primera impresión de Kelly fue que la cámara había capturado una aparición fantasmal en forma de esqueleto humano. Sin embargo, al examinar más de cerca la red de tiras etéreas que inicialmente había tomado por costillas y huesos, los botones parecían corresponder perfectamente con el bordado dorado, los galones y el cinturón de hombro del uniforme de un oficial militar del siglo XIX. De hecho, sentí un escalofrío recorrerme mientras Kelly señalaba el contorno del rostro y el perfil lateral del oficial, completo con un ojo derecho distintivo, y lo que parece ser o una correa de barbilla o un pliegue nasolabial profundo. Considerando la historia de fantasmas nativa de la posada, es difícil interpretar esta figura como algo que no sea el fantasma del capitán Swayze, quizás visitando a su amada en el bar, o simplemente con ganas de una cerveza. No se cree que el capitán Swayze sea el único espíritu que ronda la antigua posada del Ángel. Hace varios años, una bartender llamada Jane, junto con el chef de la posada, tuvieron un encuentro con lo que parecía el fantasma de una dama del siglo XIX. Jane compartió amablemente su experiencia en grabación. Para dar contexto, nuestra entrevista se realizó en la recepción del hotel. La siguiente es la historia de Jane, en sus propias palabras. Paso mucho tiempo solo en este edificio y especialmente cuando estábamos en confinamiento por COVID estuve aquí mucho tiempo solo, porque solo por un tiempo. Solo estaba yo y otro de los gerentes que estaba aquí en ese momento. Un día que le estaba trabajando, solo estábamos uno de los chicos y yo en la cocina y estaba sacando una bolsa de basura por la puerta lateral para salir afuera. Y cuando estaba volviendo a entrar al edificio vi a una mujer parada aquí afuera y ojos parecían tan reales que de verdad dije, oye, ya voy, solo necesito cerrar aquí un momento. Y para cuando llegué a través de esta puerta y hacia donde ella estaba parada, la vi flotar a través de la pared donde está la chimenea que está justo a tu lado aquí y luego corrí. Y estábamos del otro lado para ver si ella aparecía por allí, pero no había nada. No sé, no solo eso sucedió, sino que vi el mismo caminar a través de la pared en el pub. Luego, unas semanas después, estábamos viendo fotos antiguas del pub a lo largo de los años. El dueño Kelly y yo estábamos viendo fotos y descubrimos que donde ella atravesó la pared solía haber una puerta allí. Así que es la misma mujer que he visto varias veces. La fecha es ahora y ella tiene cabello largo y oscuro y lleva como un estilo victoriano de finales de siglo, como tiene el vestido gris. Pero la he visto varias veces y no soy la única persona que lo ha hecho, así que... Cuando le pregunté a Jane si tenía alguna idea sobre la identidad del fantasma, me respondió: no tengo idea, porque en lo que respecta a la historia del edificio bien, he estado aquí varios años y todo lo que realmente he escuchado es que el capitán Swayze pita. Vamos a intentarlo. No sé, no tengo ni idea hasta ahora, José. No escucho historias de una mujer aquí, pero seguro que hay una. Se dice que otra dama, de gris, acecha la mansión histórica Breckenridge Holly Estate, ubicada aproximadamente a 15 minutos, a pie al oeste del antiguo Posada del Ángel. Construida en 1796, esta residencia se dice que es el hogar permanente de un fantasma amigable femenino, cuyo propósito autoimpuesto parece ser el mantenimiento de la paz y el buen orden en la casa. Aquellos que la han visto la describen de unos 30 años, con una cintura delgada y un rostro amable y gentil, un vestido gris largo, de mediados del siglo XIX, y un bonete con las cuerdas atadas bajo su barbilla. A veces aparece como una aparición completa, pero más a menudo se manifiesta como una neblina gris, similar al humo. Apodada Elizabeth, se dice que este fantasma hace sentir su presencia de vez en cuando, golpeando el pesado aldabón de la puerta principal o tocando en la puerta trasera. En una ocasión, Cuando al dueño de la anfitrión casa Vlad parece no consigue- importarle esto, Después de mostrar hospitalidad, se dice que Elizabeth mostró su desaprobación. haciendo que las puertas se cierren de golpe en toda la propiedad. Otro residente de Niagara, como se llamaba a la ciudad desde 1814 hasta el año 1900, quien pudo haber conocido a Elizabeth en vida era Edward Clark Campbell, un abogado, juez y político Tory de aquella época. En 1841,
Cuando el Alto Canadá y su contraparte oriental, el Bajo Canadá, se unieron en la provincia de Canadá, Campbell fue elegido como miembro de la Asamblea Legislativa. Tras su muerte por neumonía, el 18 de enero de 1860, se dice que el juez Campbell convirtió su antigua oficina en el viejo Palacio de Justicia de Niagara en su morada fantasmal, un edificio de piedra antiguo, ubicado a media cuadra del Old Angel Inn. Según el empleado de Parques Canadá, Ron Dale, quien administró los sitios históricos nacionales en toda la región de Niagara, y quien una vez trabajó en la antigua oficina del juez Campbell, el juez del siglo XIX a menudo lamentaba el persistente frío que se aferraba a su lugar de trabajo, proclamando perspicazmente que algún día sería su muerte. «Siempre me ha gustado mi habitación fría», dijo Dale sobre su oficina en una entrevista con Hind and de Silva, «así que nunca me molestó como al juez, y siempre tenía el termostato al mínimo». Sin embargo, en varias ocasiones, encontraba que la habitación se calentaba demasiado y notaba que el termostato estaba puesto muy alto. La única forma de que se descubriera era por mí, y yo nunca lo toqué. Creo que el juez Campbell estaba trabajando, intentando mantenerla cálida en su antigua oficina. Otra habitación supuestamente embrujada en el viejo juzgado es el Teatro Shaw, ubicado en el segundo piso. Según todos los relatos, el espectro sin forma que acecha esta habitación es una entidad masculina siniestra que anuncia su descontento cerrando puertas de golpe, soplando Visitantes con ráfagas de viento helado, sin duda maldiciendo en el pasillo. En su libro, Hind e Silva mencionan la escalofriante experiencia de una madre y su hija que una vez recorrieron el segundo piso del edificio. Propongo que este espíritu podría ser el alma inquieta de un prisionero que había fue retenido sido en el juzgado en los años siglo 70. antes de ser colgado por un crimen del que fue acusado erróneamente. Justo al lado del antiguo tribunal se encuentra el elegante Hotel Prince of Wales, uno de los edificios más hermosos del pueblo. Fundado en 1864 como Hotel Long, este lugar de compras de lujo recibió su nombre actual en 1901 cuando alojó a Eduardo, príncipe de Gales, hijo de la reina Victoria, y el futuro rey Eduardo VII. Cuenta la leyenda que el vestíbulo del Hotel Príncipe de Gales, completamente renovado por artesanos locales en 1999, aún se encuentra allí hoy en día. Está embrujado por el fantasma de una joven que hizo sus recuerdos más queridos allí entre 1914 y 1918, durante la Gran Guerra. Según esta historia, la mujer se enamoró de un soldado que entrenaba en el cercano campamento Niagara, un campo de entrenamiento del ejército canadiense, antes de su despliegue a Europa. No dispuestos a esperar a que terminara la guerra, la joven pareja decidió casarse apresuradamente, seguido de una breve luna de miel, en el Hotel Prince of Wales. Antes de que los recién casados pudieran adaptarse a su nueva vida juntos, el soldado y su unidad fueron enviados a Halifax, donde abordarían un barco rumbo al viejo mundo. Durante meses, la novia solitaria escribió cartas diarias a su esposo, soñando con la vida que construirían cuando él regresara de las trincheras. Quedó completamente devastada cuando recibió el temido telegrama que le informaba que su amor había perecido en ese lodazal infestado de ratas. Desconsolado, La joven viuda cayó en una profunda desesperación, habiendo perdido las ganas de vivir. a pesar de su juventud, su salud se quebrantó. Rápidamente se deterioró, y antes de mucho, su delicado cuerpo sucumbió a la resolución de su alma. Se dice que desde su muerte. El espíritu de la joven viuda ha vagado por los pasillos del Hotel Príncipe de Gales, el lugar donde vivió sus últimos momentos felices. Hay historias que indican que ella expresa su eterno dolor molestando a los huéspedes en sus habitaciones, meses años, despertando sormento en sus camas o golpeando sus puertas por la noche. Algunos dicen haber visto su aparición desde la calle, mirando tristemente por una ventana del segundo piso. Otros afirman haber escuchado sus nombres en el vestíbulo del hotel por la noche, cuando no había nadie más. El último lugar embrujado que exploraremos en este artículo es el Teatro Royal George, ubicado justo a la vuelta de la esquina del Old Angel Inn. Construido cerca del final de la Primera Guerra Mundial, este edificio histórico se dice que está ocupado por dos fantasmas relativamente jóvenes. El primer espectro supuesto del Royal George es el espíritu de Geoffrey Dallas, el antiguo diseñador de iluminación del teatro, que era, según todos los testimonios, extremadamente buen en su trabajo. En vida, Dallas consideraba el teatro su segundo hogar. En su muerte, que le llegó en 1989, al parecer le resultó imposible separarse del antiguo edificio en el que había perfeccionado su oficio. Según la leyenda local, de vez en cuando, las luces del Royal George parpadean y una aparición fugaz de Geoffrey Dallas aparece en el escenario.
Se supone que el segundo de los fantasmas del teatro es el espíritu de Nancy Kerr, una actriz de teatro y pilar durante mucho tiempo del Royal George, que falleció en 1991. Considerada un espíritu amigable y bien intencionado, se dice que Cara a veces juega bromas a los intérpretes, empujando a actores que olviden sus líneas, y en una ocasión haciéndole una zancadilla a un actor que bien lo merecía. Si te encuentras en el área de Niagara y la idea de un encuentro con lo paranormal no te asusta, una visita a Niagara-on-the-Lake definitivamente vale la pena. En el Fuerte George puedes explorar el túnel bajo el polvorín, donde aún perduran las sombras de una guerra olvidada. En el Old Angel Inn puedes disfrutar de una pinta en el bar favorito del Capitán Swayze, donde objetos inanimados se mueven por su cuenta y damas grises atraviesan paredes. Si tienes suerte, podrías encontrarte con uno de los residentes eternos del pueblo más embrujado de Canadá.